Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este primer encuentro del ciclo sobre desarrollo sostenible, ciclo que coordina la doctora Inés García Fronti. Muchas gracias, Inés, por todo el trabajo que realizás. En este primer encuentro el tema a desarrollar es riesgos y oportunidades del cambio climático desde una perspectiva económica, y tenemos el placer de contar con la exposición de la doctora en Economía, Mariana Contegrán. Así que muchas gracias por estar en nuestro consejo, en nuestra casa. Agradecer a todos los colegas que nos están acompañando desde sus casas, desde las oficinas, vía streaming, a través de nuestro canal de YouTube, de nuestra página web. Agradecer a los que están presentes. Poco a poco se van animando a la presencialidad. La idea en esta nueva etapa que tenemos es brindar capacitaciones, como siempre, permanentes y gratuitas, y dar la posibilidad de que aquellos que quieran capacitarse en forma remota lo sigan haciendo, y aquellos que opten por la presencialidad también tengan esa alternativa. Así que, sin más, les quiero agradecer por el acompañamiento permanente. Este es el primer encuentro de muchos más que vamos a tener a lo largo del año en este tema que hemos impulsado desde el Consejo en esta gestión, porque creemos muy importante desarrollar nuestras incumbencias profesionales en esta temática, y por eso desde la comisión que preside Inés se viene trabajando muchísimo. El otro día estuvimos, ¿cuándo fue ayer? Sí. Ayer estuvimos en la comisión que se reunió en forma presencial, en la comisión de estudios sobre sustentabilidad, y realmente es muy valorable todo el trabajo que vienen haciendo los miembros de esa comisión y las autoridades. Así que deseo que disfruten de esta charla, del ciclo en su totalidad, y que nos sigan acompañando y aportando en esta incumbencia que tenemos los profesionales de ciencias económicas. Así que muchas gracias y les envío un fuerte abrazo virtual y acá presencial. Gracias. Muchas gracias y bueno, saludos y bienvenidos a todos y a todas, y además de algunas cuestiones que tienen que ver con el ciclo y con la comisión. Agregar también la asesoría que está hace 2 años en sustentabilidad, donde matriculados y matriculadas están evacuando cada vez más sus consultas sobre esta incumbencia. Y además el segundo año de la diplomatura en gestión y reporting del desarrollo sostenible, que el año pasado tuvo 34 diplomados, no solamente matriculados del Consejo que residen acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también en muchas otras provincias. Adicionalmente, capacitaciones, como mencionaba Gabriela Russo, en relación a la introducción para aquellos que quieren empezar con los temas de sustentabilidad. También hay otra capacitación que tiene que ver con indicadores clave de desarrollo sostenible, y otra que es como nuestra capacitación tradicional, que tiene que ver con reportes de sostenibilidad, ¿no? Que cada vez más tiene desarrollo o tiene más importancia para los matriculados y las matriculadas en ciencias económicas en todas sus matrículas. También en la comisión, es una comisión que tiene participación de todas las matrículas, de registros especiales, también de personas que tienen registros especiales, por lo cual estamos muy contentos de esa diversidad. Y el programa. Y el programa, dentro de lo que es proyección... Nos vamos acordando de temas, porque la verdad es tanto lo que se hace que sí, es increíble, ¿no? Sí, el programa de proyección, que tiene varios ejes. El eje de sustentabilidad, también por segundo año, va a tener su apertura, y se desarrolla un ciclo. Se vuelve a dar un curso introductorio de desarrollo sostenible, y tenemos una novedad que es la segunda parte de ese ciclo. Así que hay como una oferta bastante grande en esta temática. Dicho todo esto, los temas de cambio climático, además lo que está pasando en este momento con respecto a la COP, un poco en la introducción de algunas cosas que va a comentar Mariana, pero que tienen mucho que ver con la profesión contable y el resto de las profesiones en ciencias económicas para esta temática. Sin más, la voy a presentar, una breve presentación de Mariana.
Es doctora en Economía de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, y su especialidad es la economía ambiental. Hace muchos años que trabaja en esta especialidad con todas las aristas que tiene. En la actualidad trabaja como consultora del Banco Mundial y está afiliada a la Universidad del SEMA. Y algunas cuestiones he tomado del desempeño de Mariana, que también tiene que ver con esto que decimos, posibles incumbencias para los y las profesionales. Ella ha participado en el proyecto de Harvard de cambio climático, ha sido consultora para organismos internacionales y en juicios por daños ambientales, entre otras cuestiones. Como decíamos, la reunión de hoy tiene que ver con riesgos y oportunidades del cambio climático desde una perspectiva económica. Y te doy entonces, Mariana, la palabra para la presentación. Y gracias, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al Consejo y bueno, es un gusto venir porque nos conocemos con Inés también hace bastantes años, así que cuando me llamó le dije sí, que podía venir al Consejo y veo que están haciendo un montón de cosas sobre sustentabilidad, así que espero que lo que hoy les voy a contar les interese y agregue sobre lo que ya están haciendo. Bueno, lo que yo hago dentro de esto yo soy economista, ¿no? de origen, y lo que hago es esto, economía ambiental, que hace 23 años o más o menos, cuando yo empecé a hacer esto, no había básicamente nadie. Hoy, por suerte, algo más se ha desarrollado y ya se cuentan con los dedos de las manos, pero hay economistas que se dedican a cuestiones de economía ambiental. Entonces, como venía al Consejo, lo que pensé en hacer la presentación es contarles un poco lo que es el campo de la economía ambiental y poner el cambio climático como un ejemplo de lo que uno estudia dentro de ese campo. ¿Bien? Porque yo en realidad hace casi los mismos años que hago economía ambiental, que sigo el cambio climático, porque es un tema que siempre fue de mi interés. Entonces, en ese esquema es que se los voy a mostrar. Entonces, por eso es que a mí siempre que hago presentaciones me gusta poner una mesa, ¿no? Porque por un lado, porque en todos los lugares de la vida donde uno está hay mesas. Si piensan, hay mesas en el hospital donde uno no hace, hay mesas en su casa. Y la mesa también hacia el diálogo. Entonces me gusta organizar alrededor de mesas. Entonces hoy la mesa es de cambio climático y va a tener 4 patas. Una es un poco lo que les decía, el esquema general de cómo la economía tiene que ver con lo ambiental. Y dentro de eso está la segunda pata, que es todas las palabras, porque uno escucha crecimiento verde, economía verde, desarrollo sostenible y ya se perdió. Entonces quisiera repasar un poco eso también. Después lo voy a ligar con los objetivos de desarrollo sostenible, que si hablan de reporting muchas veces viene el tema. Con el COVID, el ambiente y el COVID y en la economía. Y después voy a abrazar todo eso con el cambio climático. Así que bueno, me dijeron que tengo tiempo, así que voy a aprovechar, tampoco abusar. Entonces, primero que todo, economía y ambiente tiene como 2 grandes ramas. Hay 2 ramas que son hermanas, que es la economía ambiental y de los recursos naturales. ¿Qué quiero decir con eso? Son hermanas. Usan el mismo esquema conceptual, que es la microeconomía que uno, si alguno de ustedes es economista, aprende en la facultad. O sea, la microeconomía y la macro que normalmente se enseñan en una carrera de economía. Pero son hermanas porque por un lado está la economía ambiental, que se ocupa de todos los temas de contaminación. Y después, por otro lado, la economía de los recursos naturales, que se ocupa más de cómo es la gestión de los recursos naturales. Yo tengo un petróleo, cuándo lo tengo que sacar o dejar de sacar. Si bien el esquema conceptual es el mismo, la economía de los recursos naturales, los métodos tienden a ser más dinámicos, ¿bien? Más de economía dinámica que los de economía ambiental. Y después está la prima, que es la economía ecológica. Que la economía ecológica es menos ortodoxa, si quieren, en el sentido que
es más usual que gente que es de las ciencias naturales, qué sé yo, físicos, ingenieros, biólogos, estén en ese campo, porque es como más multidisciplinario, menos ortodoxo que la economía ambiental y de los recursos naturales. Entonces, ese es el campo de estudio. Ahora, ¿cuál es la relación entre economía y medio ambiente? Y yo siempre digo una relación de ida y vuelta, ¿está bien? ¿Por qué? Porque las actividades económicas impactan en el ambiente, pero a su vez el ambiente se la cobra porque impactan las actividades económicas. Porque como uno impacta en el ambiente, después hay problemas ambientales que a su vez repercuten en la economía. Simple ejemplo, la sequía del año 2018 tuvo un efecto en el PBI, o sea que da la vuelta. Entonces, en ese sentido, esa es la relación. Ahora, volviendo a lo que son los campos de estudio, lo que yo digo siempre para ejemplificar la diferencia entre esa economía ambiental y de los recursos naturales y la economía ecológica, es que la economía ambiental, por ejemplo, piensa que es posible evaluar los daños en términos de dinero. ¿Está bien? Entonces, piensa que uno puede monetizar los cambios, los impactos, mientras que la economía ecológica tiende a evaluar en términos de otras unidades, por ejemplo, la huella ambiental, la huella de carbono, la huella hídrica, más en unidades más físicas que la economía ambiental y de los recursos naturales, que pasa todo a plata. ¿Está bien? Ahora, dentro de la economía ambiental, ¿qué hay? Y eso cuando veamos cambio climático lo van a ver claro cómo cada una de las patas se mezcla con el cambio climático. Por un lado está, ¿por qué tiene que haber política ambiental? Por ejemplo, uno diría, ¿por qué en cambio climático tiene que haber una política? ¿Está bien? Y porque hay un fenómeno que es el fenómeno del bien común, que lo que pasa es que como uno no se apropia de los esfuerzos que hace, entonces tiende a hacer menos esfuerzo que lo óptimo. Eso pasa porque el cambio climático, al ser un fenómeno global, ocurre ese problema. Igual después lo vamos a ver en detalle. Después, los instrumentos que tiene lo ambiental son instrumentos que uno escucha, pero que acá están ordenados. ¿Está bien? Los instrumentos normalmente son de dos tipos. Los estándares, un estándar de contaminación del agua, un estándar de contaminación del aire y distintos tipos dentro de eso. Y después hay instrumentos que se llaman basados en incentivos. Por ejemplo, los impuestos verdes, ¿no? A mí me cobran un impuesto que depende de lo que yo contamina. Eso es un impuesto en verde. Los permisos comercializables, por ejemplo, hay permisos comercializables de carbono, por ejemplo. Entonces, eso es otro instrumento. Después, los sistemas de depósito-reembolso. Eso es cuando uno compra una cerveza, no esta botellita de agua que es de lo más santa, pero si fuera una cerveza, uno le cobran cuando le venden la cerveza, pero cuando uno devuelve el envase, le devuelven la plata. ¿Está bien? Los sistemas de responsabilidad legal, que uno le dicen, bueno, haz lo que quieras, pero si yo te agarro, vos sos responsable y te cobro. ¿Está bien? Y todo eso es ambiental, digamos. Y después los esquemas de difusión de información, que uno no los ve como instrumento, pero por ejemplo son esquemas que le preguntan a las empresas lo que contaminan de determinados contaminantes y después publican una lista. ¿Está bien? Eso también es una manera de regular. Eso es la segunda cosa que hacen los economistas ambientales. Y después está la evaluación, los daños y los beneficios. Qué sé yo hoy vine en auto, eso es malísimo porque contaminé, ¿está bien? Pero si hubiera venido en colectivo, ¿está bien? Hubiéramos visto qué beneficios hay de que yo tome el colectivo, ¿está bien? Pero hay costos también, porque a mí me resultó más fácil venir en auto. Entonces hay beneficios y costos. Y ahí hay métodos para evaluar eso. Y después la cuarta cosa que hacen los economistas ambientales son mirar los impactos de las regulaciones. Por ejemplo, algunos de ustedes que están acá y seguramente los que están en su casa también tienen canas como yo y se acordarán de lo de las papeleras.
Bueno, ahí hay una serie de argumentos de si uno regula más lo ambiental, si las empresas se van a contaminar a otros lados o no. Entonces también hay literatura sobre eso. Y medio que eso es todo lo que estudia la economía ambiental. ¿Por qué hay que hacer política ambiental? ¿Por cuáles son los instrumentos? ¿Cuáles son los beneficios y los costos? ¿Y cuáles son los impactos de las regulaciones? Eso es lo más saliente, digamos. Y después están las palabras. Vieron todo ese palabrerío que acá los voy a tratar de organizar. ¿Está bien? Entonces, hay 3 olas de palabras. Una palabra es la tradicional, desarrollo sostenible, que es una palabra que existe desde el año 87. ¿Está bien? Todos la usamos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es desarrollo sostenible? Y tratar de usar los recursos de manera tal de no agotar las cosas para cuando venga la próxima generación. ¿Está bien? Esa es la idea fundamental. ¿Está bien? Pero cuando fue la crisis 2008-2009, que aún ahora con esto de Rusia y todas las crisis que tenemos nosotros, uno se olvida, pero en el 2008-2009 hubo esta gran crisis financiera. Y entonces toda la discusión fue cómo salir de la crisis. Entonces hubo una serie de conceptos que nacieron alrededor de esos años, en el 2008-2009. Esos conceptos me dijeron que podía usar esto, a ver si... No, hice cualquier cosa. Esos conceptos son esos 3 que aparecen en la segunda cajita. Economía verde, crecimiento verde inclusivo. ¿Está bien? Entonces, en esa época lo que se hablaba es cómo salir verde de esa crisis. ¿Está bien? Y después la tercera ola de palabras son las que uno escucha más ahora. Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué palabra escuchan más ahora? Por ahí me dicen economía circular, porque es algo como que está más de moda, digamos, que desarrollo sostenible o que economía verde en este preciso instante. ¿Está bien? O por ahí alguno me dice la transición justa hacia la economía verde, no sé, transición justa cortito. ¿Está bien? Entonces vamos a ir rápidamente repasando cada una de estas cosas y entendiendo que no son lo mismo estrictamente. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es? Ustedes, economía verde y crecimiento verde, ¿qué le ven de distinto? Uno le preguntaría a los alumnos. Y los alumnos le dirían, bueno, una economía es una economía, verde es verde, ¿no? Tiene en cuenta lo verde, pero no es lo mismo que crecimiento verde, porque crecimiento es que esa economía esté creciendo, que crecimiento se refiere solo al PBI. Eso es algo que también se olvida mucho en las charlas de café, digamos, que crecimiento de una economía es solo mirar el PBI, mientras que desarrollo de una economía es mirar el balance entre el PBI, los indicadores sociales y los indicadores ambientales. ¿Está bien? Entonces, crecimiento verde sería nada más considerar que es verde y que esa economía que podría decrecer o crecer, y nosotros tenemos experiencia sobre eso, crece. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, crecimiento verde es mejor que economía verde, estrictamente hablando de las palabras. Pero, ¿qué pasa? Le falta algo, porque uno quiere que haya bienestar, ¿no? No mira solo que el PBI crezca y que el medio ambiente se tenga en cuenta, sino mira los indicadores sociales. ¿Está bien? Porque puede perfectamente pasar, por ejemplo, India le ha pasado que el PBI crece, pero que los indicadores de expectativa de vida, educación, no reaccionan igual de rápido que el PBI. Entonces, en ese sentido, también crecimiento verde no es lo mismo que desarrollo sostenible, porque le falta la pata social. Entonces, esa es la cosa. Entonces yo les dije que economía circular, que ahora la vamos a ver en más detalle, era algo que era de moda ahora. Y si ustedes miran este gráfico se ve bien.
Porque este gráfico es de un paper que muestra el número de publicaciones que hablan de cada palabra. ¿Está bien? Entonces, ustedes ven que cuando yo les dije 2008-2009, que habían empezado estos términos verdes, ustedes ven que la línea verde va subiendo. La ven, ¿no? Mientras que ahora, en estos últimos años, supongamos desde 2016, ustedes ven que la línea azul va subiendo, que la línea azul corresponde a economía circular. Entonces, si uno mira, hace una búsqueda bibliográfica, va a encontrar una mayor proporción de artículos que hablan de economía circular que de crecimiento verde. ¿Está bien? ¿Por qué? Y porque ahora es como una palabra que se habla más. Y lo mismo bioeconomía, pero mucho menor medida. ¿Está bien? Entonces, esto es la economía circular, ¿no? Que, como yo siempre digo, nunca una economía puede ser totalmente circular, porque siempre algo se pierde, ¿está bien? Entonces, en realidad uno podría decir la economía espiralada, pero lo más circular posible, porque siempre algo se va a achicar, no se puede recuperar ni hacer nada de todo. Pero bueno. Y después, que si uno mira la economía circular, tampoco es que es una cosa tan novedosa. Volvemos a las mismas ideas del desarrollo sostenible. Porque la economía circular, ¿qué dice? Bueno, pensemos en lo social, porque hay gente que recicla, o sea, la parte social es muy importante. Pensemos en el ambiente, no queremos arruinar el ambiente, pero también pensemos que reciclar te ahorra costos, o sea, que volvemos a la economía. ¿Entienden? Entonces tampoco es que la economía circular es una cosa totalmente desconectada del resto, sino que es una palabra que ahora se usa más para referirnos a la misma pirámide de los 3 puntas. Y bioeconomía, ¿qué tiene? Y tiene para mí algo muy interesante, que es que si uno mira las palabras en inglés, y en castellano no hay diferencia, bioeconomía es bioeconomía, pero si uno mira las palabras en inglés, hay 2 palabras. Una es bioeconomy, que es lo que uno pensaría bioeconomía es, bueno, con recursos renovables, qué sé yo, con caña de azúcar hago energía, ¿no? Pero también se refiere a la rama de la bioeconomía, que eso es, ahí siempre a mí me gusta citar una frase que en realidad dice Marshall, pero en realidad el primero, no sé si no fue también John Stuart Mill, que lo que dice es que la economía deberías mirar a la biología como los musulmanes miran a la Meca. Vieron que los musulmanes rezan en dirección a la Meca. Bueno, uno debería mirar muy de cerca la biología. Los que son biólogos se ponen contentos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que uno no se da cuenta, pero de la biología que tienen que ver con la economía. Y un ejemplo simple es, por ejemplo, en la biología está la famosa cosa de Darwin, ¿no? La evolución. Hay especies que desaparecen y especies que no. Y lo mismo pasa con las empresas. Si ustedes ven ahora en esta crisis, hay empresas que sobreviven y empresas que no. Entonces se puede hacer una analogía. Pero bueno, la bioeconomía es algo que, bueno, de lo que se habla, pero menos de la economía circular. Pero bueno, toda esta historia es que sea la palabra que quieras, pero todo el tema es conservar hacer equilibrio en este triangulito. ¿Está bien? No podemos dejar de lado la economía, no podemos dejar lo social, no podemos dejar lo verde de lado. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacer? Y ahí básicamente hay 3 posiciones. O sea, si ustedes agarran un puñado de economistas bastante grande que se dedican a los temas ambientales, van a encontrar tres posiciones. ¿Está bien? Una posición
es decir, bueno, la única solución para este tema de que el planeta está usado, de que es un desastre, de que estamos contaminando, es decrecer. Es ir a una economía más sobria, que no tengamos tanto consumo y ir a un estado estacionario que implique arruinar menos el ambiente. Eso es las ideas, yo entre comillas le puse pesimistas para no ofender a nadie, pero es la idea que con el decrecimiento se resuelve el problema ambiental. La otra idea es de los muy optimistas, o sea, el otro extremo, que lo que dicen es que el crecimiento verde es posible. Y ahora después les voy a mostrar con las emisiones de gases de efecto invernadero, a ver si eso estaría pasando o no. Y después están los indiferentes que dicen, ni me meto en esa discusión porque no me importa si se puede crecer verde, porque yo busco el desarrollo, no el crecimiento verde, así que soy agnóstico del crecimiento, ¿bien? Que sería la tercera postura. Bueno, esto vamos a pasar un poco porque tampoco los quiero tener acá 20 horas. Vamos a pasar bastante, digamos. No, esto quiero decir que, digamos, en la postura del crecimiento verde, no, algunas cosas voy a decir, ya me quería apurar mucho. ¿Cuál es el tema? Vamos a tratar de ser objetivos y mirar las cosas de cada posición, ¿no? Uno dice, decrezco y ya lo resuelvo, ¿está bien? Porque como vamos a tener una economía más austera, no vamos a estar arruinando tanto el ambiente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Contra esa postura que hay, este gráfico, ¿está bien? Que es este. Esto es un gráfico donde se muestra el crecimiento económico, en realidad el PBI per cápita del mundo, ¿está bien? En dólares de 2010, ese es el gráfico de la izquierda, o sea, en dólares constantes, y el gráfico de la derecha es la pobreza extrema, el porcentaje de la población mundial con pobreza extrema. ¿Está bien? Este gráfico, ¿para qué lo muestro? Para provocar, para decir, bueno, si decrecemos, por ahí resolvemos un problema, que es el ambiental, pero tenemos otro, que es que necesitamos crecer para lograr disminuir la pobreza. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, la primera posición no es la panacea. ¿Está bien? No es que decreciendo todos tus problemas se vas a resolver y vas a tener desarrollo sostenible, porque está ese problema. Después vamos a la segunda opción. La segunda opción sería el crecimiento verde. El crecimiento verde, ¿por qué surgiría? Y surgiría por dos fuerzas. Una es que cuando uno crece, hay mejores tecnologías que uno puede adoptar y entonces eso como que automáticamente lo lleva a ser más verde. Y por otro lado, como las personas, del lado de los gustos, digamos, las personas son relativamente más ricas cuando la economía crece, entonces tienen más plata para gastar en verde que si no. ¿Está bien? O sea, porque yo digo, bueno, este colectivo que me trae lo puedo hacer eléctrico, ok, pero va a salir plata. Entonces, si uno tiene a las personas que no pueden pagar por ello, es muy difícil sosteniblemente financiarlo. ¿Está bien? Entonces, el crecimiento verde, ¿cuál es la idea? Que por el lado de la tecnología y por el lado de la gente, cuando uno crece, esas dos cosas se potencian y te lleva a crecimiento verde. ¿Está bien? Porque hay más plata para gastar en lo verde y hay más tecnologías verdes que son disponibles. ¿Está bien? Pero ahí eso también tiene una crítica, que la crítica es que si uno mira los datos, y acá en este grafiquito ven todos los países del mundo, este es un poco más viejo que otro, pero bueno, como el gráfico está bueno, traje este. Si uno ve los datos, uno ve que muy pocos países del mundo, básicamente 20%, han logrado esto. O sea, solamente 20% de los países del mundo, y la mayoría son los europeos, han logrado crecer y a su vez bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Con eso está medido.
Después, 30% de los países del mundo crecen desacoplando débil. ¿Qué quiere decir eso? Crecen, pero las emisiones siguen creciendo, pero menos que el PBI. Y después, 50% de los países del mundo crecen contaminando más. ¿Está bien? No bajando nada las emisiones. O sea que tampoco es que el crecimiento verde es tan automático. No es tan fácil. ¿Está bien? Entonces ahí los dejé pobres, los dejé mal, porque si decrecer no es la solución, si crecer verde no es la solución, bueno, en realidad lo ideal sería crecer verde, pero no es automático. Eso es lo que quiere decir. Muy bien. Entonces, ahora antes de ir a que yo todo esto se los ejemplifique con el cambio climático, vamos a hablar un poco de objetivos de desarrollo sostenible, que es algo que debe estar en los cursos, ¿no? Que ustedes dan. Sí. Ayúdame, Inés. Sí, hay, o sea, tanto en la diplomatura como en algunos otros cursos, de hecho también lo que tiene que ver con la bajada de los ODS, tanto a la estrategia de las organizaciones como bajar a indicadores concretos, sí está en varios lados. Claro. No está bueno igual que si querés comentar algo general, por si alguien no está tan familiarizado, pero sí está en todos los cursos del Consejo. Exacto. Sí, quiero comentar algo que tiene que ver con eso, con la visión económica. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno toma los ODS son, antes de los ODS existían los Objetivos del Desarrollo del Milenio, ¿está bien? Que son una serie de objetivos sobre metas que uno tiene para desarrollarse, ¿está bien? Algunos de esos objetivos tienen que ver con el cambio climático, ¿está bien? Ahora, desde que terminaron los objetivos de desarrollo del milenio, aparecieron estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿está bien? Como una etapa posterior, ¿está bien? Entonces, los objetivos del desarrollo sostenible son 17, entre los cuales está el cambio climático. Y esos objetivos tienen metas, ¿cuántas? 169 metas. Vamos a lograr tal cosa. ¿Bien? Y después tienen 231 indicadores, los indicadores de los que hablaba Inés, que pueden ser emisiones por valor agregado, pueden ser porcentaje de renovables, pueden ser indicadores. 231, por ahí son más, porque como esta actualización es a marzo de 2020, todavía pueden haber aumentado. Entonces, ¿qué pasa con esos indicadores mirándolos desde el punto de vista económico? ¿Está bien? Lo que pasa con esos indicadores es que en realidad uno los mira todos separados. O sea, por ejemplo, uno va al plan, los reportes de tal empresa que hace tal cosa positiva por el ambiente. Y dice, yo estoy atacando el ODS este, el ODS este, el ODS este, el ODS este. Y pone una lista de los ODS que está atacando. ¿Qué sé yo? Mejoro la educación de las mujeres, bajo el cambio climático. O sea, lista los ODS que está atacando y muchas veces con indicadores. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Estos ODS, ¿qué son en relación al tema que yo traje antes? Son una manera de medir el desarrollo sostenible. O sea, serían la manera de medir que un agnóstico del crecimiento propondría. ¿Está bien? Porque como al agnóstico del crecimiento le importa el desarrollo y como estos son objetivos del desarrollo sostenible, uno podría pensar en un índice de desarrollo sostenible que fuera una combinación de todos estos indicadores. El tema con eso es que hay interacciones entre los, o sea, uno no puede tomar que los indicadores todos juntos, ¿está bien? ¿Por qué? Porque hay interacciones negativas y positivas. ¿Qué quiere decir con eso? A veces ir por un indicador te empeora otro, ¿está bien? Y esto lo tomo de un trabajo que está muy bueno para mostrar eso. Por ejemplo, interacción negativa. Uno de los objetivos del desarrollo es mejorar el acceso a la energía, ¿está bien? Pero mejorar el acceso a la energía de gente que hasta ese momento no tenía energía
es peor para el cambio climático, porque son más emisiones, ¿está bien? Y eso a su vez es peor para la temperatura de los océanos, que se suponía en otro ODS que la íbamos a mantener controlada. O sea que en realidad hay que mirar los ODS no fácil. Yo acá me voy a ir y se van a quedar deprimidos, pero no, porque después van a ver, se van a dar cuenta todo lo que hay para hacer y qué apasionante que es, ¿no? Y después hay interacciones positivas. Por ejemplo, yo educo más a las niñas cuando son chicas, después van a ser madres, entonces va a mejorar su salud el hecho de que sean más educadas. Seguramente va a haber menos pobreza porque van a saber más cómo hacer o van a estar más formadas para tener un trabajo. Entonces todo eso se potencia, hay complementariedades. ¿Está bien? Y lo otro, antes de llegar plenamente más al detalle a cambio climático, es el tema de que como la plata es escasa, ¿está bien? No puedo hacer todos los ODS, ¿está bien? No solamente está el tema de las relaciones positivas y negativas, sino que no hay manera de que uno pueda hacer todos los ODS. Entonces, hay algunos estudios económicos que dicen que uno se tiene que concentrar en unos pocos, ¿está bien? ¿Por qué? Porque si uno quisiera hacer todo junto, los costos serían más que los beneficios que uno tendría, ¿está bien? Y que entonces en realidad lo que hay que hacer es unas 19 de las 169 metas, que eso es lo que desde el punto de vista de beneficio-costo es lo que rinde. Bueno, ya casi llegamos a lo esencial. Entonces, ¿qué pasa con esto del COVID? ¿Está bien? Entonces, con esto del COVID, la cosa pasó algo inesperado, ¿no? Y lo mismo con esta guerra con Rusia. Porque hasta que no llegó el COVID, ¿qué decían? Por ejemplo, los informes Hay una cosa que es como el Banco Central de los bancos centrales del mundo, que sacó en el 2019, en el 2020 en realidad, pero lo había terminado hacia fines de 2019, un informe que se llamaba, que hablaba del cisne verde, ¿está bien? Porque con la idea que cisne negro, no sé si ustedes conocen la anécdota del cisne negro. Cisne negro se usa para referirse a un evento inesperado, ¿está bien? Porque la idea es que en general los cisnes son blancos, entonces uno toma como que los cisnes son blancos, pero resulta ser que en Australia, en algún lugar remoto, hay un cisne negro, ¿está bien? Entonces es inesperado encontrarse uno con un cisne negro, ¿está bien? Y eso es lo que la idea esa se usó, por ejemplo, para la crisis 2008-2009, que fue inesperado esa burbuja. Pero bueno, entonces lo que decía ese documento del Banco Central, de los bancos centrales, es que ojo con el cisne verde, ojo que no aparezcan desastres por el cambio climático tan grandes que generen daños enormes en la economía mundial. Pero bueno, le fallaron porque apareció el cisne rojo, que fue el COVID, que fue más inesperado, porque en realidad el cambio climático hace rato que se viene hablando de lo que yo ahí les pinté un cisne rojo para que vean, pero claramente muy raro. Bueno, entonces vamos a ver ya con el cambio climático. Entonces, voy a adelantar y después voy a volver a estas a estas slides amarillas. Entonces, primero vamos a ver qué es el cambio climático. A ver, yo creo que no me lo deja hacer. Ahí está. Y ahí tienen una pequeña filmación que a mí me encanta para entender qué es. Porque uno que es un economista, un profesional de las ciencias económicas, no entiende nada. ¿Está bien? Pero el cambio climático básicamente es para burros como yo, el cambio climático viene, a ver si lo puede volver a pasar. No lo puede volver a pasar. Pero bueno, viene el sol que
tira sus rayos, digamos, sobre la Tierra. Pero como están todos estos gases alrededor, los rayos no pueden salir normalmente y se quedan ahí concentrados y eso recalienta, ¿está bien? Pero como es el mismo efecto de un invernadero de flores, ¿está bien? Uno ve que está todo más caliente adentro que afuera, ¿está bien? Pero, ¿qué pasa? Ese cambio climático no es parejo, que eso algún meteorólogo me lo enseñó alguna vez. O sea, no es que uno dice sube la temperatura o llueve más y eso pasa en todos lados, sino que es como si fuera una cama de agua, ¿no? En algunos lados se hunde y en unos se levanta. O sea, no es parejo, es heterogéneo ese impacto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con el cambio climático? Hay gente que duda, ¿no? Pero yo ahora les traje un poco algunas evidencias para que si alguno de ustedes que escucha duda, pueda dudar menos. ¿Está bien? Entonces, son datos desde que hay registro del CO2, ¿está bien? Del dióxido de carbono. Y hay registros desde hace mucho. ¿Está bien? Desde hace muchos años, por lo menos desde 1800. Y acá ven los niveles, ¿está bien? Y acá donde ven esa flechita 1950 es el nivel de 1950. Y después más arriba es el actual, que no es el actual, es el de hace 2 o 3 años. Pero bueno, es una gran diferencia. No es que tenemos los mismos niveles de CO2 que tenemos en un ciclo, porque bien la gente dice, es un ciclo que ahora se calienta y después se va a descalentar. Pero ahí ven los ciclos de CO2 y ven que ese nivel actual no es de un ciclo, está fuera, es un outlier, no es del ciclo. Y después acá ven la temperatura. ¿Está bien? La temperatura promedio del mundo. ¿Está bien? Entonces, en cero ven lo que es el promedio 1951-1980. Y ven que hacia 2020 no es tampoco del promedio, sino que la temperatura aumentó 1 grado más. Entonces, hay algo que está pasando que no es del promedio. ¿Está bien? Y el otro tema que uno dice es, bueno, ¿cómo puedo saber que es por culpa de la gente y no del ciclo? Y entonces ahí ahí les muestro es un paper que repasa toda la evidencia científica y dice que en el 97% de los papers hay acuerdo de que es un tema del impacto socioeconómico. ¿Está bien? Ahora, ¿quiénes son los que emiten? ¿Está bien? Entonces, el tema es así. El problema es que los emisores históricos de gases de efecto invernadero no coinciden con los actuales. ¿Está bien? Ese es uno de los problemas que hay. Entonces, los emisores históricos, hoy el mayor emisor del mundo es China, le sigue Estados Unidos, la Unión Europea como un todo, India, Rusia, Japón, Brasil y Argentina, ¿dónde está? Argentina siempre se dice que emite menos del 1% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y es cierto, es en realidad bastante menos, 0,6, 0,7, depende cuál sea la fuente de los datos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si uno mira el ranking dentro de los 200 países que hay en el mundo, Argentina es más o menos 20, ¿está bien? O sea que si bien emite menos del 1%, es el top 20 o top 21, top 22, ya les digo, depende de la fuente de datos, emisor. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque las emisiones están muy concentradas en unos pocos países. Si ustedes miran el acumulado que está ahí, el acumulado es la última columna. Entonces, el 60% de las emisiones son todos locos, son poca gente, ¿está bien? Pocos países. Pero ¿qué pasa? Con el tema de, como este tema de cambio climático es un fenómeno global, ¿por qué es un fenómeno global? Porque emita donde emita uno, va a la atmósfera que es común a todo el mundo.
No importa que se emita en Argentina o que se emita en Rusia. ¿Está bien? Entonces, el arreglo de esta cosa tiene que ser internacional. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde es? Y en Naciones Unidas. En Naciones Unidas cada país un voto. Entonces, no es que se arregla con los 15 que contaminan, sino que todo el mundo opina sobre qué se puede hacer y qué se puede dejar de hacer. ¿Está bien? Entonces, esa es una de las dificultades para llegar a un acuerdo. Otra de las dificultades es que no hay un indicador fácil para ponerse de acuerdo, que sería la segunda dificultad. ¿Por qué? Y porque si ustedes miran lo que está en ese rectangulito, por ejemplo, uno diría, bueno, hagamos que nos ponemos de acuerdo sobre emisiones per cápita o sobre emisiones por unidad de PBI. ¿Está bien? Pero si ustedes ven cómo, por ejemplo, China y Estados Unidos, para hacer el ejemplo. China, si decimos emisiones per cápita, va a estar chocho. Porque como tiene tanta gente, el denominador aumenta, entonces el indicador baja. ¿Está bien? Mientras que Australia, si le decimos eso, muy contento no va a estar. Porque como tiene relativamente menos gente, el indicador sube. ¿Está bien? O sea, es simple matemática. Y lo mismo con la intensidad de emisiones. Estados Unidos diría, bueno, piensa una cosa y India pensaría otra cosa. O sea, no hay una manera de decir, ponerse de acuerdo sobre un indicador. Entonces, eso también dificulta la cuestión. Entonces, ¿cómo ha sido la regulación internacional hasta ahora? Y esto es como un pantallazo, digamos, hasta París. Después les voy a contar un poco más después de París. O sea, la regulación internacional de cambio climático empezó en la Convención de Cambio Climático en el año 92. Entonces, en esa convención, ¿qué era? Y ahora volvamos atrás, a los instrumentos. ¿Cómo eran los instrumentos? Y los instrumentos uno puede asemejarlos a un estándar, en una regulación por cantidades. ¿Qué decía? Y que en conjunto todos los países desarrollados iban a estabilizar al año 2000 las emisiones con respecto a 1990. O sea que en el 2000 iban a tener las mismas emisiones que en el 90. A eso acordaron, ¿está bien? Pero solo los países desarrollados. Después vino Kioto. Kioto fue revolucionario para la economía ambiental, porque lo que hizo fue cantidades, o sea, compromisos de reducción de emisiones, que ahora no eran todos los países desarrollados, sino cada país desarrollado tenía distinto compromiso, distinto estándar. Pero lo revolucionario de Kioto fue los sistemas de permisos comercializables, que lo que hizo fue poner 3 sistemas de permisos comercializables. Y fue la primera vez que un acuerdo internacional tenía una herramienta así, económica, como forma de regulación. Después vino una reunión, porque la Convención de Cambio Climático se reúne todos los años, ¿está bien? Salvo en la pandemia, que fue la primera vez que no se reunió. Y en Copenhague hubo un hito, no se firmó nada especial, o sea, no un gran acuerdo como el de París o el de Kioto, pero sí un hito, que fue que el tema de los 2 grados, ¿está bien? La idea de los 2 grados. Que la idea de los 2 grados no está fundamentada en lo económico, pero es un economista el que primero la nombró, que es Nordhaus. No está fundamentado en económico, ¿qué quiero decir? Si estuviera fundamentado en lo económico, los 2 grados se hubieran elegido porque haciendo beneficio-costo. O sea, es el mayor beneficio para el costo que tiene llegar ahí. ¿Está bien? Pero no fue con ese criterio, sino que los 2 grados es así. Que la temperatura no puede subir más de 2 grados con respecto a la era
a la era de la revolución industrial, digamos, al momento de la revolución industrial. Pero fue más que todo con una idea cualitativa de que si subía más de 2 grados iba a haber muchos daños, pero no es que se hizo una cuenta económica. Y después, otro granito es Varsovia, la reunión de Varsovia que lo que dijo es que todos los países tenían que reducir, ¿está bien? No solo los países desarrollados. ¿Y eso por qué pasó? Porque en la década del 2000 se vio que en realidad, aunque históricamente los culpables de la acumulación de la contaminación en la atmósfera eran los países desarrollados, la revolución industrial empezó en Inglaterra, ¿está bien? Si ustedes se meten en la página de la NASA, creo que es, van a ver como una película que yo no la pongo porque si no pesa mucho la presentación, donde van mostrando las emisiones acumuladas. Entonces aparece en el mapa una manchita en Inglaterra y después se van haciendo miles de manchitas hasta las manchitas que tenemos hoy. Me perdí, ¿qué estaba diciendo? Entonces es cierto que lo histórico viene de otros también, pero en el 2000 y pico ya eran más las contaminaciones nuevas de los países en desarrollo que de los países desarrollados. Entonces en Varsovia se decidió que se iba a pasar a otro sistema para los estándares, para estas cantidades. En Kioto, ¿qué había pasado? Se habían acordado ciertas reducciones, ciertas cuotas, pero la idea en París iba a ser que cada uno voluntariamente, cada país voluntariamente dijera que podía reducir. Ese sistema se llama de Pledge and Review, que uno dice lo que puede reducir y lo inspeccionan, a ver cómo tiene esa cuenta hecha, ¿no? Entonces, en ese sentido, el instrumento cambió totalmente, porque no es que acordamos unas reducciones, sino que cada uno dice sus reducciones. Y después, el instrumento de los permisos comercializables sigue existiendo, pero distinto. Y lo regula el Acuerdo de París, un artículo que es el artículo 6. O sea, existen, que todavía no están totalmente definidos, pero existen permisos comercializables, pero distintos a los del Protocolo de Kioto. Muy bien. Entonces, todo esto es lo que dije entre medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ya ahora voy más a la cercanía actual. Les estoy diciendo que desde el año 92 existe regulación internacional, estamos en el 22, o sea que han pasado unos cuantos años y todavía no se ve que se resuelva la cosa, porque si uno mira las emisiones, que ahora se las voy a mostrar después, o se las muestro ahora si quieren. Acá están. Miren las emisiones de CO2, ¿está bien? En el eje de las X está el tiempo y en el eje de las Y están las emisiones. ¿Está bien? O sea que no hacen más que subir. O sea que por más que tenemos hace rato esta negociación internacional, no ha sido tan fácil de parar la cosa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Hay distintos consejos sobre qué se puede hacer. Un extremo es decir, no, sigamos insistiendo con la negociación internacional. Otro extremo es no, esto se va a resolver desde unos pocos, ¿está bien? Y la verdad es la realidad, que es lo que pasa, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa media luna que ven es lo que prevé la Convención. ¿Qué prevé la Convención? Que como no hay manera de obligar a los países a hacer las cosas, porque los países son soberanos, no hay una autoridad supranacional, ¿está bien? Entonces, ¿qué incentivos tiene la Convención? Y financiamiento, transferencia de tecnología, fortalecimiento, o sea, decir, bueno, hay fondos que podés usar para tratar de ser más verde, hacer cosas por el cambio climático, que las cosas están divididas en dos categorías, que hoy no se las puse, pero
Las cosas que uno puede hacer es adaptarse, ¿está bien? Y mitigar. Adaptarse es adaptarse a los impactos. Uno dice, bueno, para evitar las inundaciones, construyo los puentes más altos, o para evitar el calor, no salgo cuando hace mucho calor, hago alertas por olas de calor. Todo eso es adaptarse. Adaptarse tiene costos inmediatos y beneficios inmediatos, porque los costos los tengo de construir el puente más alto, de no salir a la calle, pero los beneficios inmediatos. Mientras que mitigar, que es la otra pata, o descarbonizar más full, ahora se usa más esa palabra, pero es lo mismo, ¿qué es? Y es emitir menos. Entonces la política tiene esas dos patas. Me adapto y emito menos, combino, se superponen en ciertas instancias. Entonces, para mitigar, los incentivos son menores porque el costo es mío ya y los beneficios son de todo el mundo. Porque si yo emito menos, todo el mundo se beneficia. ¿Está bien? Entonces, bueno, existe el fenómeno que llamamos los economistas de free riding. No te da ganas de hacerlo porque no te vienen todos los beneficios a vos, mientras que los costos sí. Entonces, ahí viene el efecto pinza. ¿Qué existe a nivel internacional para obligarte sin obligarte porque no te pueden obligar? Y básicamente lo más importante en esa área son las cuestiones comerciales. ¿Bien? Si uno mira los acuerdos internacionales, incluido el de la Unión Europea-Mercosur, hay cosas ambientales metidas. En realidad, las provisiones no comerciales más frecuentes son las ambientales, más que combatir la corrupción, que combatir la economía en negro, que combatir la droga, no. La mayor cantidad de provisiones no comerciales son ambientales hoy en día. Eso no era así antes. Y después están trabas explícitas al comercio. Qué sé yo, por ejemplo, ahora, el año pasado, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos hay unas propuestas de prohibir la importación de bienes que no puedan probar que son deforestation free, o sea, que fueron producidos sin deforestar. ¿Está bien? Entonces, uno tiene que declarar y decir dónde fueron producidos sus bienes y proveer alguna prueba, que puede ser un etiquetado, de que el producto que uno va a mandar a esos mercados no fue hecho basado en deforestar. ¿Está bien? Y son 6 productos más o menos en esas regulaciones, que son de julio y noviembre, octubre del año pasado. Y después otro tipo de regulaciones que en la Unión Europea ya están bien afianzadas, pero que también hay propuestas en Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón y en Canadá, son lo que se llama ajustes de carbono en frontera. O sea, el importador tiene que pagar de más si el producto que importa tiene más contenido de carbono que el que se produce en la Unión Europea. ¿Está bien? Entonces, ahí también eso es un problema de competitividad el que genera e incentivos a tratar de ser más verde, ¿no? Entonces, eso yo lo llamo la pinza, porque no te pueden obligar, pero indirectamente uno termina obligado si es que quiere mantener la competitividad. O también no es solamente desde lo negativo, también desde lo positivo, porque si uno, por ejemplo, es un vino que tiene una etiqueta de carbono que tuvo, no sé, es bárbaro, también va a tener oportunidades de entrar a esos mercados. Por ejemplo, si uno tiene menos contenido de carbono por el proceso productivo que el productor de la Unión Europea, entonces va a ser más barato importar para un importador de la Unión Europea que producir ahí. O sea que no es todo costo, es oportunidades. Otras oportunidades son, por ejemplo, con esto de la decarbonización, el aumento de la demanda de litio. ¿Saben que el litio es un componente de las baterías que se usan para la electromovilidad y también para
digamos, para stock de las energías renovables. Entonces, Argentina tiene un montón de litio porque está en lo que se llama el triángulo del litio. Entonces, eso con Bolivia y con Chile. Entonces, eso es una oportunidad. Es una oportunidad que surge del proceso de decarbonización a nivel global. O sea, no es todo malo, también hay cosas buenas, ¿está bien? Además de las cosas que son win-win, o sea, que uno por ser más verde hace una mejor. Entonces, quiero terminar, porque tampoco yo, si es por mí, hablo todo el día de cambio climático y economía ambiental. Pero voy a decirles algunas cosas. Ahora, yo ahí cuando me presentaron afiliada, en realidad 23 años hace que trabajo en la Universidad del SEMA, pero este año, el año pasado, me pidieron que haga un trabajo para el Banco Mundial, por eso es que ahora estoy haciendo full time, seguí dando clases todo el año pasado, pero estoy totalmente metida en el trabajo que estamos haciendo en el banco sobre, se llama CCDR, que es Country Climate and Development Report. Es justamente unir el clima con el desarrollo, ¿no? Entonces, todos los temas de esos, el banco los está haciendo en 25 países del mundo y 5 de América Latina. En Honduras, en Perú, en Brasil, en Colombia y en Argentina. Y Argentina es el primero. Entonces, yo estoy trabajando en eso y estoy muy entusiasmada porque la verdad que es muy interesante y gracias a la virtualidad uno está en contacto con los investigadores que hacen esto en todo el mundo, que antes era más difícil. Uno podía mandar un mail o podía viajar, pero ahora con la virtualidad es como que todo el tiempo, ¿no? Entonces, algunas cosas de las que se están trabajando en este mismo instante que por ahí les quería contar, como para que por ahí empiezo de abajo para arriba, ¿no? En esta lista que puse como para tener una idea. Por ejemplo, una de las cosas que se están trabajando mucho y que hay trabajos para Estados Unidos es la transición laboral. Vieron que uno siempre escucha hablar de que, ¿qué empleos van a quedar con la automatización? ¿Está bien? Bueno, esta es la misma idea, pero hacia lo verde. O sea, ¿cómo se puede hacer para que gente que trabaja en empleos verdes pueda migrar hacia empleos verdes? Entonces, ahí la idea es que uno para migrar de un empleo al otro, migra no por la educación que tiene, sino por las tareas que hace. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos mirando, por ejemplo, ahora, y ya les digo, hay trabajos publicados afuera, es con la encuesta permanente de hogares, la gente que trabaja en empleos que se conocen relativamente sucios, ¿no? en industrias que son conocidas por sucias, qué tareas desempeñan y qué tareas parecidas hay en sectores más verdes. Entonces, ese trabajador podría migrar. Otros trabajadores necesitarían reentrenarse. Otros no, necesitarían directamente una política de compensación. Entonces, hacer un mapa de eso, de cómo es qué posibilidades hay de hacer esa transición, es súper interesante. Después también estamos viendo, y están viendo todos los otros investigadores en otros países, el impacto potencial de estas medidas comerciales. Por ejemplo, sabemos que lo de los ajustes en frontera a Latinoamérica no lo va a influir mucho. ¿Por qué? Porque son 5 bienes: aluminio, acero, cemento, o sea, son bienes que, a sectores particulares los va a influenciar, pero la economía como un todo no, porque no es tanto porcentaje de la exportación que va a la Unión Europea o a Estados Unidos de esos bienes. Pero, por ejemplo, lo del libre de deforestación es más problemático porque son bienes del sector de agricultura, por ejemplo, la soja, que eso es más una cuestión. Entonces, ¿qué pasa?
ahí hay políticas, cómo uno tiene que estar preparado para eso, políticas y el sector privado, ¿no? Porque hay cambios que se dan automáticos. Por ejemplo, hay sectores que hacen etiquetados, que tienen como lo que haces vos, Inés, o sea, saben muy bien qué es lo que hacen en términos de su política de sostenibilidad, entonces están más preparados ante esa situación de que les pidan probar, ¿no? que son verdes. Pero hay otros sectores que no, y hay algunas situaciones en las cuales se necesitan datos, y entonces hay economías de escala que el sector público haga esos datos para todos los sectores. Entonces, bueno. Después otra área son los modelos macroeconómicos, o sea, modelos que modelan la economía como un todo y miran cada medida y cada impacto cómo impacta. Por ejemplo, la sequía que hace menos rendimientos agrícolas, pero a su vez con la matriz de insumo-producto eso impacta en otros sectores. Y entonces se calcula eso, cuál es el impacto en la economía como un todo de la sequía o de las inundaciones o de las olas de calor. Y también de las políticas, supongamos que hago un desarrollo en vaca muerta, entonces cómo eso redunda en toda la economía. Otra cosa muy interesante es cosas del sistema financiero. Por ejemplo, si agarro todo el sistema financiero y miro los créditos que tiene, o sea, el portfolio de los bancos, puedo calcular cuál es el riesgo físico. De hecho, hay un trabajo del Banco para Argentina. El riesgo físico del cambio climático, que eso es de los fenómenos climáticos, pero también el riesgo de la transición. Supongamos que en el 2050 nadie ya va a demandar petróleo porque todos los autos son eléctricos. Si eso fuera a pasar, entonces, si hay créditos que tienen que ver con esos sectores, hay una vulnerabilidad del sistema financiero. ¿Está bien? En Argentina, por lo que se ve en el trabajo este que les comentaba del banco, se ve que no hay mucho riesgo de transición porque los créditos son de corto plazo. Entonces, de acá al 2050, como decía Keynes, en el largo plazo estaremos todos muertos, decía Keynes. Espero que no, pero bueno, por lo menos en el 2050 no. Por ahí sí. Y después otro tema muy importante que también se ve mucho en los estudios que hace el banco y los estudios académicos es mirar los impactos, no solamente los daños materiales, sino mirar cómo eso impacta en la pobreza, en la desigualdad. Porque, por ejemplo, si uno dice se inunda, que ahí también hay un trabajo ya publicado en el banco, hay inundaciones, bueno, todo bien. El impacto es tal, pero el impacto en un hogar rico que pierde todo no es igual el impacto en un lugar pobre que pierde todo. Porque la persona rica tiene la plata en el banco y se lo puede, o sea, le cuesta, ¿no? Porque a todo el mundo le cuesta perder activos. Pero puede recuperar mucho más rápido que la persona que no tiene nada, que apenas tuvo lo que tuvo. Entonces, ver eso, o sea, ver esa dimensión, ¿no? Centrado en la gente, no solamente hacer la cuenta de pesos, sino la distribución de esos pesos y la consecuencia que tiene perder esos pesos para todas las personas según su nivel de ingreso previo al desastre natural. Y eso también es muy interesante. Y después hay otras cosas que que también en Argentina se están debatiendo, cosas de los bonos verdes, o sea, si es que hay un premium por los bonos verdes o no, y distintas cosas así que también se están discutiendo en el banco. Pero un poco como es lo que termino, cada tema es un mundo. Así como en otras cosas, yo a mis alumnos en la universidad cuando hacen tesis conmigo les digo, bueno, vamos a escribir una nota, se ríen ya, sobre, por ejemplo, esto de las palabras. Digo, bueno, vamos a escribir una nota para clarificar. Pero después resulta que cuando escribimos una nota hay miles de papers que hacen búsquedas bibliográficas y una revisión bibliográfica sobre las palabras, otros que hacen data mining, o sea, cada tema es un mundo de cosas que se están escribiendo. Entonces ahora lo que yo les estuve contando es
O sea, de cada uno de estos temas uno podría hacer una charla completa. O sea, les quise hacer como un pantallazo, porque como les decía al principio, hay tan poca gente en Argentina que se dedique a economía y ambiente, que es como medio una obligación de hacer qué son los temas, ¿no? Porque son poco conocidos. Entonces, por ahí ahora, que si tenemos un buen rato, porque abusé del tiempo, pero si por ahí hay preguntas, podemos contestarlas. Buenísimo, ¿no? Muchas gracias, Mariana, por todo el paneo que hiciste de temas desde la economía y desde las áreas asociadas a las ciencias económicas, ¿no? O sea, lo que transitamos y después, bueno, más allá de todo el camino, la aproximación a herramientas concretas y a todas esas posibilidades que tenemos de desarrollo, de trabajo, no solamente el trabajo de fondo que se hace en investigación universitaria y desde el Banco Mundial y desde otros organismos, sino también como para tenerlo como una aplicación cercana, ¿no? Y una posibilidad laboral y saber por dónde vienen las cosas y conocer todo el camino, que a veces, si se lo explica como muy riguroso solamente desde la biología, uno dice qué interesante, pero es como que parece algo alejado. Y en el caso de lo que vos comentaste, estuvo muy bueno esa aproximación permanente o esa columna vertebral permanente en las ciencias económicas. La verdad que es súper interesante, Mariana, eso. Primero, si hay preguntas en la sala presencial, levanten la mano. Y un segundo, así les acercan el micrófono y escuchan. No, muy simple. También viene la grabación. Lo que no termino de comprender, por qué no se adopta el criterio de la biocapacidad productiva que dispone cada país a los efectos de implantarle el límite en materia de huella ecológica. Es decir, está muy claro, la biocapacidad productiva de un país, en la medida que es excedida por la huella ecológica y por las emisiones en particular, es como que está viviendo a expensas de otros países. Entonces, ese criterio no lo vi aplicado en ningún lado. Es lo que tengo como duda. ¿Preguntas? Como, si querés. ¿Querés ir contestando cada una? Bueno. Sí, así vamos. Mi impresión es que porque es difícil de calcular. O sea, o sea, más que de calcular, de ponerse de acuerdo sobre la metodología. Porque uno ve, por ejemplo, estas estimaciones de huella ecológica, incluso si uno se mete en internet, hay huella ecológica de países, de ciudades, del mundo como un todo, que ya está excedido el mundo de su capacidad. El tema es que no se les debe haber ocurrido ponerse de acuerdo sobre el método. Por ejemplo, la Unión Europea estuvo, no sé, fácil 10 años decidiendo el método de calcular la huella ecológica de 20 productos. ¿Está bien? Entonces, bueno, calcular la huella ecológica de países es mucho más difícil y ponerse de acuerdo todos los países es mucho más difícil aún que de 20 productos solo la Unión Europea. Entonces, eso me da la impresión que es un indicador difícil, ¿no? Me queda esta derivada. ¿Las estimaciones del footprint global son reconocidas o están objetadas? Y depende por quién de los tres, de las distintas ramas. O sea, si o sea, quiero decir, son reconocidas en el sentido que se las ve, pero no hay un acuerdo que todo el mundo las apoye. ¿Está bien? Son reconocidas, son citadas en publicaciones, pero no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo con cómo se calculan, que se pueda tomar de referencia, de indicador, porque es como los indicadores de desarrollo sostenible. Los indicadores de desarrollo sostenible también un montón de tiempo para ponerse de acuerdo qué es el indicador. Va a ser de tal fuente, se va a calcular así. Hay categorías de indicadores,
O sea, no es así tan simple. Incluso, por ejemplo, los indicadores supongamos que digamos emisiones sobre PBI, ¿está bien? Emisiones, para calcular emisiones, está todos los biblioratos del IPCC, ¿está bien? Tampoco es facilísimo. Y PBI, mucha gente también lo apela al cálculo porque hay países que el PBI no es tan robusto como otros. Entonces, esa es la dificultad. Existe para la huella ecológica, pero también existe para otros indicadores. Si fuéramos emisiones per cápita, emisiones por unidad de PBI, per cápita menos porque la población es como que es un indicador que más se ve en los censos, pero tiene las dificultades de todo indicador. ¿Hay más preguntas? Creo que por ahí hay otra pregunta. Me voy a bajar. Hola. Bueno, mi nombre es Alejandro Altmark. Yo vengo más del palo tecnológico, trabajo mucho con emprendedores de ese ámbito. Y te quiero preguntar, ya que sos economista, ¿cómo pensás que la economía del token, no sé si estás familiarizada, puede ayudar al cumplimiento de los objetivos para el desarrollo sustentable? Y lo que hace tokenizar algo es que te da seguridad de lo que es, ¿está bien? Pero yo creo que en ese sentido está bueno, es como una manera de tener transparencia. Pero de todas maneras tenés que tener que la reducción sea verdadera, todo un programa de monitoreo sobre la reducción que es muy importante y del cual no zafás por tener un token, digamos. Abro como una segunda elipsis de la pregunta, digo, para el tema del financiamiento, porque muchas veces el problema en este cambio, de esa transición que uno tiene que hacer, es que, por ejemplo, para la emisión de un bono de carbono, hay un lapso de tiempo que hay que esperar mínimo cumplir porque el equipo ambiental, los estudios llevan tiempo, se da la tierra. Entonces pensaba por cómo el token puede ayudar a esa financiación temprana del proyecto para la preemisión del bono. Sí, en eso sí puede ayudar porque, bueno, buscando la demanda, digamos, pero si por más que esté tokenizado, vos lo que necesitas es que eso esté monitoreado, verificado, tenga el valor que corresponde, porque el valor lo da la seriedad de la cosa. Es como la moneda, ¿viste? La moneda necesita respaldo. Entonces vos lo podés tokenizar, pero una vez que es algo que es cierto, que está monitoreado, revisado, auditado, sí. Tenemos una pregunta más. Está muy bueno también que vamos teniendo preguntas de todas las matrículas, un licenciado en Economía, un licenciado en Administración y ahora también una contadora, así que... Exacto. Buenas tardes, muchas gracias, muy interesante, muy disparador todos los temas. Puntualmente con el caso de estas restricciones de la Unión Europea, uno de los artículos que está controlando es la madera, la industria del mueble también. Y acá en el país, ¿qué modelos, cómo lo ves? Porque hay sectores privados aislados, pero digamos no hay mucho control en cuanto a etiquetas, no sé la exportación bien, si vos tenés idea, si tiene que ser más del gobierno, de los privados, de los bancos, ¿por dónde estaría el empuje? Sí, es una buena pregunta que yo la pienso muchas veces. En realidad la empecé a pensar hace unos años que hice para el BID y después para la Secretaría de Comercio otro trabajo parecido. En ese momento era sobre los ajustes en frontera, no sobre estos nuevos mecanismos, porque estos mecanismos son muy nuevos. O sea, ¿cuál es el rol de cada uno, no? Entonces, mi idea es que la función del Estado, ¿está bien?, tiene que aparecer cuando hay externalidades, o sea, cuando hay algo que los privados no pueden hacer, ¿está bien? Entonces, en este caso particular, ¿uno qué diría? En el extremo uno diría, bueno, los privados ya se van a arreglar, ¿no? Porque el que es vivo se agarrará y hará una etiqueta que su madera proviene de un bosque manejado sosteniblemente, ¿está bien?,
y el que no, no. Ese es un extremo, ¿está bien? Pensar que es totalmente privado. El otro extremo sería totalmente estatal, que el Estado tiene que ir, contarle a los productores cómo es esta regulación, que puede estar en amenaza, que qué sé yo. Y una cosa intermedia sería, bueno, fijarse en qué el Estado puede generar externalidades positivas. Por ejemplo, en proveer información. Por ejemplo, en que haya buena información de mapas de deforestación, por ejemplo. Entonces, eso va a ser una ayuda para los productores, para todos. Mientras que un solo productor no se puede poner a hacer un mapa de deforestación del país. Porque Estados Unidos, la propuesta de Estados Unidos es así, van a clasificar a los países en 3 categorías: de bajo riesgo de deforestación, de mediano riesgo y de alto riesgo. Entonces, según la categoría donde esté el productor que quiere mandar sus productos a Estados Unidos, va a tener distintos grados de inspección, ¿está bien? Entonces, si uno es de un país que está catalogado como de poco riesgo de deforestación, va a ser menos grado de inspección, entonces menos costos para los privados. Entonces ahí el Estado tendría un rol, porque de hacer los mapas, de mostrar que en general el país tiene una buena conducta respecto de los bosques. Entonces yo diría que la verdad está en la mitad, o sea, ni todo privado ni todo Estado, sino una buena interrelación para que cada uno haga su parte. Bien. Ahí hay otra pregunta. Atrás. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Me escucha bien? Sí. Le quería hacer una pregunta sobre la... ¿Cómo? Más acá. ¿Así está mejor? Le quería hacer una pregunta sobre la política estatal respecto a la financiación de la transformación hacia una economía verde o hacia, en realidad, la cuestión social y ambiental. ¿Por qué? Porque esto de la transformación requiere inversiones, tanto del sector privado como del sector público. Y los que invierten generalmente piensan en la tasa de retorno. Entonces hay que estimularlos. Si bien el mercado tiende a productos verdes y a economía verde porque es muy beneficiosa, en muchas ocasiones se frena ese impulso por la falta de financiación y políticas duraderas, acordes y coherentes. Entonces yo lo que quiero saber es si hay políticas regionales en América Latina que impulsen este desarrollo que es tan beneficioso para todos. Sí, desde lo más general a lo particular, o sea, por supuesto que es importante para las políticas ambientales el entorno macroeconómico, ¿no? O sea, una situación de estabilidad macroeconómica facilita las inversiones y hace más fácil también lo ambiental. En cuanto a las regulaciones, son importantes en todos los sectores. Lo que pasa es que cada sector tiene sus acciones específicas. Qué sé yo, tenés eficiencia energética y hay ciertas opciones de estímulo. Tenés transporte, o sea, es como que las políticas son variadas en cada sector y existen en todos los países. No es que no existen, ¿no? Justamente nosotros en este informe del CCDR lo que hacemos es un capítulo sectorial que mira justamente con la lupa a cada sector. Por ejemplo, el transporte. ¿Qué serían las opciones de descarbonizar? Y bueno, tenés desde conductas de manejo hasta el transporte eléctrico, hasta cambiar el transporte a GNC. Entonces lo que vamos viendo, y así se hace en todos los países, es ver cuánto cada medida bajaría las emisiones, cuánto financiamiento requiere, cuáles son los riesgos, si es financiamiento público o privado, y así vamos analizando, por ejemplo, transporte, lo que de litio, petróleo y gas,
todo, de la salud, así uno por uno, y haciendo como un diagnóstico y como posibles políticas que se pueden hacer. Por eso te digo, vuelvo a decir, cada cosa es un mundo, porque imagínate que los expertos en transporte no son los mismos que los expertos en eficiencia energética, qué sé yo, de iluminación. Entonces, bueno, en cada uno están los expertos de cada tema interactuando con los expertos en economía ambiental. Así que bueno, creo que con las preguntas quedó como más completo todavía y avanzadas algunas cuestiones de la bajada, ¿no?, que tiene todo esto, y como vos decías, hay muchos temas más para avanzar que seguramente trataremos en otras reuniones. Y te agradecemos otra vez mucho, Mariana, tu presencia y toda la exposición, todos los temas que se abren y todo el debate y todo lo que queda por hacer, ¿no? Y el entusiasmo y las ganas, o sea, hay muchísimo por hacer. Eso está buenísimo. Este ciclo tuvo 10 reuniones anteriores que están en el canal de YouTube, lo mismo que esta que va a quedar disponible sobre algunas de las temáticas, pero esta nos parecía súper importante para empezar el año 2022 porque, bueno, todo lo que tiene que ver con cambio climático y, como decíamos, esa aproximación está muy buena. También el tema de los ODS y las diferentes bajadas que tiene no solamente al planeta, sino cuestiones sociales que vos tocaste, lo mismo que tiene que ver con temas de género. También hace poco tiempo el Consejo Profesional ganó el Premio Nacional a la Calidad en Gestión de Género y Diversidad, justamente también. Así que, bueno, están como muy conectados y me parecía muy interesante cuando vos lo marcaste, porque a veces se escuchan cuestiones de cambio climático súper profundas, pero como muy disociadas de lo que tiene que ver con la inclusión y con la cuestión social. Entonces también eso es valioso. Bueno, son como muchos desafíos que vos decías, no para deprimirse, sino para ver cosas para más adelante, ¿no? Ese tema también es fundamental para las ciencias económicas, de que tocas algo acá y otra cosa también estás moviendo, que no sabes exactamente qué estás moviendo. Algunas cuestiones que vos mencionabas también, como derribar mitos, que podemos dejar para avanzar en otras charlas, dejamos también cuestiones, profundizar cuestiones de mitigación, de adaptación, que también es como súper interesante. Pero bueno, por esta charla creo que fue súper valioso. No sé si querés agregar algo más. No, muchas gracias por la invitación. Y sí, género y cambio climático también es un tema que se viene, que realmente no hay nadie en Argentina haciendo cosas de economía y género, sí. Porque La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, tiene gente que está dando cátedras, incluso en la UBA, de economía y género, que es un tema muy importante. Porque, viste, la participación laboral de las mujeres, todo un montón de cosas que son súper importantes. Incluso hay un tema que no mencionaste, pero que también me parece importante relacionado con lo social, es la discapacidad. Que ahí también me parece que se mezcla con género, porque hay algunos papers que muestran que las mujeres tienden a hacerse más responsables cuando hay discapacidad en el hogar que los hombres. Y bueno, y en última instancia hasta uno puede pensar que la discapacidad tiene alguna relación con el cambio climático, por lo que te voy a decir ahora, que por ahí les parece extremo, pero hay estudios sobre ola de calor que muestran que cuando hace mucho calor hay más riesgos sobre las personas que tienen alguna discapacidad mental, porque es como que pone nervioso, claro, ese tipo de personas. Así que en definitiva el cambio climático también se relaciona con eso. Claro. Estamos por hacer un trabajo, que esto sí es lo último que digo, porque si no, no nos vamos más, que es sobre cómo la gente se expresa en Twitter. En realidad es un trabajo que ya también hay algo hecho. Les voy a contar el que está hecho mejor. Hay un trabajo en Europa que muestra, porque esto de data mining y data science está muy, muy en auge ahora, que muestra con los tweets como una relación entre cómo la gente habla en Twitter y la temperatura. Y lo que se ve es que la relación es de 1:1. O sea, los días de mucho calor o de mucho frío, la gente es como que tiene sentimientos peores y usa más la frecuencia de malas palabras o de insultos racistas
es mayor. Entonces, se da la misma U que se da con la mortalidad. La temperatura y la mortalidad tienen una U, porque se hace mucho calor o mucho frío, hay un exceso de muertes. Y lo mismo pasa con cómo se siente la gente, porque no es solo, sentirse bien no es solo la salud, también es estar contento. Y entonces se ve que en el extremo de calor y en el extremo de frío la gente no está muy contenta, y entonces a través de Twitter uno puede captar que se expresa con más vocablos racistas y con más malas palabras, insulta más. Entonces, bueno, eso es un avance gracias a la ciencia de datos, que la verdad que está haciendo muchas cosas muy interesantes, y eso es un ejemplo en esta área. Muchas gracias, Mariana, entonces nuevamente. Bueno, damos por terminada la reunión de hoy y los y las esperamos en la próxima reunión del ciclo de Desarrollo Sostenible del Consejo Profesional. Muchas gracias. Gracias.